Fuimos muy bendecidos con la visita de su pastor allá en Silao. Silao, Guanajuato, está ahí en el mero centro de México. Fuimos muy bendecidos, muy edificados y yo dije, tengo que conocer su iglesia, pero bueno, pues gracias a Dios por el privilegio de poder venir y compartir la palabra con ustedes. Es el título de la enseñanza, si pudieron ver ahí en su boletín, se llama Siervos Fieles. Y si pudiera ir acompañándome, por favor, en su Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 8. Y estoy muy alegre de estar con ustedes, y particularmente en esta ocasión, y también porque me acompaña mi familia completa, gracias a Dios. Mi esposa, mis 3 hijos, nuestros 3 hijos, y estamos muy gozosos, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor, para leer el texto, y una vez leyéndolo, si me acompaña y oramos juntos para que el Señor nos hable. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Señor, amado Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor, y misericordia. Gracias porque hoy, Señor, nos reunimos como tu pueblo para honrarte, adorarte, exaltarte, rendir nuestras vidas una vez más delante de ti. Señor, te necesitamos tu palabra. Envía tu luz y tu verdad, Señor, a nuestro corazón. Amado Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, la palabra que tú inspiraste. Porque si tú no haces esa obra, Señor, es en vano lo que podamos hablar desde aquí. Pero confiamos, Señor, en que tú nos darás hoy tu alimento. Concédenos un corazón dócil, Señor, tierno para tu palabra. Y, Señor, te ruego, ayúdame a poder predicar este mensaje con mis hermanos, en el denuedo que solo tú das. Confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? En marzo del año pasado, del 2018, mi padre partió a la presencia del Señor. Los últimos años de su vida él los dedicó a plantar y pastorear una iglesia en la ciudad de Guanajuato. Y se fue muy rápido porque le diagnostican un cáncer en etapa terminal a principios de febrero, y a finales de marzo él parte al Señor. Durante mes y medio estuve prácticamente pegado con él y con mi mamá, viviendo en casa de ellos, cuidando a mi papá. Y en esos últimos días él me habló muchas cosas, muchas de ellas las guardo en el corazón. Me hizo encargos, me dio consejos. Uno de los últimos consejos, una de sus últimas palabras que él me habló, me dijo, Manolo, sigue predicando la palabra como lo haces, sigue predicando de Cristo.
fueron prácticamente de sus últimas palabras que habló a mi vida. Y creo que las últimas palabras de un hombre que está a punto de morir, un hombre que ha caminado con el Señor, un hombre que ha servido al Señor, son palabras que hay que tener muy en cuenta. Y las llevo en mi corazón, esas palabras que me habló mi padre. En esta carta contiene las últimas palabras registradas en la Biblia del apóstol Pablo. Sus últimos consejos, instrucciones, Pablo las dedicó para su joven y amado hijo en la fe, como él se refiere a Timoteo. Y Pablo en esta carta le da varias instrucciones, varios consejos, varias advertencias, pero pudiéramos decir que el tema principal de la carta es Pablo animando y exhortando a Timoteo a que Timoteo permaneciera fiel al llamado que había recibido por Dios, fiel al Evangelio de Jesucristo. La preocupación de Pablo se debía a que estaban viviendo momentos difíciles con la infiltración de falsos maestros, con falsas doctrinas. Y a Pablo le preocupaba también, por otro lado, el saber que Timoteo pues era un pastor joven, con ciertos problemas de salud, de acuerdo a lo que leemos en la primera carta, y un joven que batallaba a veces con ser muy tímido. Pero Pablo, una y otra vez, en los 4 capítulos, en diferentes maneras, usando ejemplos, usando ilustraciones, usando comparaciones, usando muchas veces Pablo su propio ejemplo. En estos maravillosos 4 capítulos de 2 de Timoteo, el mensaje de Pablo es uno solo: mantente fiel. Mantente fiel. Y hermanos, si el Evangelio ha avanzado por siglos hasta el día de hoy, es porque han habido hombres fieles al Señor, fieles al llamado, fieles al Evangelio. Y si el Evangelio va a seguir avanzando para las próximas generaciones, solamente será a través de hombres y mujeres que se mantengan fieles. Vamos a ver en esta mañana que en esta carta, porque aunque leímos este pasaje en el capítulo 4, pero vamos a andar paseando solamente por los 4 capítulos de 2 de Timoteo. Vamos a estar viendo el énfasis, pero podemos ver en esta carta, Pablo menciona 5 de sus líderes que no permanecieron fieles, que volvieron atrás. Algunos hasta apostataron. Pero una y otra vez le dice: pero tú no, Timoteo, mantente fiel. Son las palabras de un hombre que ha sido fiel, como es el apóstol Pablo, animando a su joven discípulo que permanezca fiel y que además prepare y encargue el Evangelio a otros que también sean fieles. El énfasis, pudiéramos estudiar, nos llevaría obviamente mucho tiempo y muchas sesiones, estudiar a detalle lo que es un siervo fiel en esta carta. Para mi gusto es una porción de la Biblia, esta carta, de los mejores lugares para poder descubrir cómo es un siervo fiel. Pero nada más vamos a ver 2 características de un siervo fiel, y creo que son las 2 cosas en las que Pablo más le insiste a Timoteo en esta carta. Y estas 2 características, estos 2 énfasis, que son características de un siervo fiel, son las siguientes. Es una persona que está dispuesta al sufrimiento y es una persona fiel a la palabra de Dios. Una persona dispuesta al sufrimiento y una persona fiel a la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar una disposición al sufrimiento. Una disposición al sufrimiento. Quisiera que me acompañes al capítulo 1, por favor. Dice el 2 de Timoteo 1:8. Dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo,
sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Capítulo 2, versículo 3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. O sea, en cada capítulo, Pablo le menciona, Timoteo, tienes que estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Tienes que estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. El llamado al ministerio, y no exclusivamente al ministerio pastoral, el llamado a servir en la obra del Señor no es un llamado a un día de campo, es un llamado glorioso, pero lleva sus sufrimientos. Lleva sus sufrimientos. Muchos no los soportan. Muchos abandonan por causa del sufrimiento. Mira ahí en el capítulo 1, versículo 15. Vamos a estar así durante la prédica, pero pues solo son 2 o 3 hojitas de 2 de Timoteo, entonces no es tanto el viaje. Mira qué dice ahí en el versículo 15. Ya sabes esto. Todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Dice Pablo, todos los que están en Asia, no se refiere a todos los creyentes en Asia, porque Timoteo era un creyente en Asia, se refiere a ciertos líderes de esa región que le habían vuelto la espalda. Cuando Pablo está encadenado en la cárcel, escribiendo esta carta, Pablo está en la cárcel, está con una condena de muerte sobre su cabeza. En esta carta él dice, el tiempo de mi partida está cercano. O sea, Pablo sabe que ya no la va a librar. Pablo sabe que va a morir. Y en ese momento de mayor necesidad del apóstol Pablo, muchos de sus líderes le dieron la espalda. Menciona ahí a 2, a Figelo y Hermógenes. Cuando arrecia la prueba, se manifiesta lo que hay en el corazón. Se manifiestan las convicciones verdaderas. Cuando por causa del Evangelio se pone en riesgo la vida, se pone en riesgo la reputación, se pone en riesgo la comodidad, ahí se manifiesta lo que hay en el corazón, y es ahí donde sale al relucir quiénes son los fieles. Y yo sé, hermanos, que al menos en la actualidad es sumamente improbable que en esta parte del mundo, incluyendo México, uno se encuentre en peligros de muerte por andar predicando el Evangelio como enfrentaron ellos en ese tiempo. Pero sí enfrentamos muchos otros peligros, algunos bien sutiles. Poco a poco vemos cómo la oposición del mundo en contra de la iglesia está aumentando, porque nos levantamos con la palabra de Dios a proclamar el Evangelio, a proclamar la vida, a no estar de acuerdo con prácticas y aún con leyes que se están autorizando en las naciones. Y la persecución por ese lado va a aumentar. Vamos a ser perseguidos por causa de no compartir la visión del mal llamado matrimonio que los gobiernos están autorizando ya, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos a ser perseguidos por no estar de acuerdo en estar a favor del aborto y estas cosas, y por ahí viene la persecución. Son peligros muy distintos, pero conlleva peligros. Se han hecho estudios y se piensa que cada día 700 ministros dejan el ministerio. La mitad de los ministros han estado considerando abandonar el ministerio en los últimos meses, y solo la mitad de los que han comenzado van a durar 5 años en el ministerio. 90% de los pastores trabajan de 55 a 75 horas por semana. El 80% cree que el ministerio ha afectado negativamente a su familia. El 90% siente que no han sido entrenados de manera adecuada. Muchos ministros, no solo pastores, están cayendo todos los días en pecados sexuales, divorcios, fraudes, etcétera.
hay sufrimiento en el ministerio porque somos llamados, hermanos, a una guerra espiritual. Somos llamados a una batalla. Somos llamados también a seguir las pisadas de nuestro Salvador, quien fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquel que dijo, si a mí me han aborrecido, los van a aborrecer a ustedes. Hay sufrimiento porque el mundo aborrece el evangelio. Hay sufrimiento porque nuestra propia carne y pecados se oponen muchas veces a los propósitos de Dios y sufrimos al morir a nosotros mismos. Pero la bendición de la palabra de Dios y la bendición de esta carta es que nos dice cómo enfrentar el sufrimiento. No solo Pablo le hace el llamado a Timoteo, participa de las aflicciones, le dice cómo sufrirlo, cómo enfrentarlo. Capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate el llamado. Vamos a ser discípulos, Timoteo. Necesitas ser fortalecido en la gracia en Cristo Jesús. Y a continuación, mira estas palabras. Sufre penalidades conmigo. Y le va a dar 3 ilustraciones para ejemplificar, para dejar claro en la mente de Timoteo cómo es que este llamado al evangelio lo podemos enfrentar el sufrimiento que conlleva. Y la primera ilustración es la de un soldado. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Usan la analogía de un soldado que está en guerra. Servir en el ejército no es cómodo, servir en el ejército conlleva sufrimiento, especialmente cuando los ejércitos están en tiempos de guerra. Los soldados sufren con severos entrenamientos, la pérdida de su libertad personal, la fatiga del combate. Pero dice allí, el buen soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. Nos habla de un compromiso a no enredarse con las distracciones del mundo. Se refiere a no malgastar nuestro valioso tiempo, como dice Efesios, redimiendo bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Es un llamado a limitar el tiempo que pasamos en situaciones a veces vanas, muchas de ellas no tienen nada de malo, pero el problema es cuando nos absorben demasiado tiempo, entretenimientos, la búsqueda de la comodidad, en aquello que no te ocuparía si estuvieras en guerra. El mundo nos va a dar muchas excusas para no seguir el llamado del Señor. Nos va a intentar seducir. Yo les decía hace un momento que no enfrentamos las mismas situaciones que ellos, Pablo, Timoteo estaban y la iglesia estaban viviendo en ese tiempo. En ese tiempo estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Pero piensa en nuestro tiempo. Piensa en un creyente, en un cristiano que vive en Irán, donde si en Irán saben que eres cristiano, por lo menos 8 años de cárcel y muchas veces la muerte. Un cristiano en Irán no tiene tiempo para estarse entreteniendo en cosas superfluas. Están alerta todo el tiempo, están cuidando todo el tiempo, están vigilantes todo el tiempo. Nosotros que vivimos de esta parte del mundo la llevamos bien relax, pero los peligros son muy grandes, porque hay un peligro que seduce nuestro corazón muy fácilmente, es el peligro del amor por la comodidad, la idolatría por la comodidad. No quiero ser incomodado. Y sabes, Pablo está enseñando que el llamado al ministerio es como el llamado de un soldado. Y un soldado no se enreda en los negocios de este mundo caído. Es un llamado
a mantenernos fieles al Señor, porque mira un ejemplo ahí. Vamos a regresar en un momento aquí en el capítulo 2, pero mira un ejemplo de un hombre que se enredó en los negocios del mundo y abandonó a Pablo. Mira el capítulo 4, versículo 10. Versículo 4:10 dice: pues Demas me ha abandonado amando este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Demas había sido un colaborador fiel de Pablo. Se le menciona en la carta de los Colosenses capítulo 4, se le menciona en la carta de Filemón también. En otro tiempo él había sido un colaborador fiel, pero ahora Demas se fue amando este mundo. Parece que Demas nunca calculó que el amor genuino a Cristo incluye también permanecer en el sufrimiento. Demas se fue a Tesalónica, que aparentemente en ese tiempo era un puerto seguro y tranquilo. Hermanos, el llamado al ministerio, el llamado al reino, no es un lugar seguro, no es un lugar libre de problemas, no es un lugar libre de aflicciones. Hay calumnias, hay traiciones, hay tribulaciones, pero es el único lugar que nos llevará al hogar eterno, donde ahí es toda seguridad. Pero mientras estemos de este lado del cielo, somos llamados a resistir a las tentaciones y las seducciones de este mundo caído, que quiere cautivarnos para impedirnos ser fieles al llamado de Dios. Mira, regresamos al capítulo 2, donde estamos viendo el ejemplo del soldado, y dice versículo 4, 2 de Timoteo 2:4, ningún soldado en activo, servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Y cuál es el propósito? A fin de agradar a aquel que les reclutó como soldado. ¿Cuál es el propósito de soportar esta clase de sufrimiento? Agradar a aquel que nos llamó, agradar al Señor. Queremos agradar a aquel que nos llamó por soldados. Pablo da también una analogía de un atleta, dice, y también, versículo 5, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Nosotros vemos a los atletas ganar premios, ganar competencias. Es impresionante lo que hacen en estos días. Un hombre logró por primera vez en la historia correr el maratón en menos de 2 horas. Dicen que pensaban que ese récord iba a pasar muchos años más en romperse. Lo acaban de romper esta semana. Y es impresionante ver los logros, pero lo que uno no ve es cuánto estos hombres son disciplinados. Estos hombres no comen lo que les da la gana. No se duermen a la hora que les da la gana, no se privan de muchas cosas, tienen una férrea disciplina, tienen un sistema muy elevado de entrenamiento, tienen que estar, pero dice aquí, no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. O sea, ellos no viven como les da la gana, ellos viven de acuerdo a las reglas, compiten de acuerdo a las reglas, se disciplinan de acuerdo a las reglas. El creyente es como un atleta en el sentido de que vivimos sujetos, obedeciendo al Señor. Y eso muchas veces nos hace sufrir, pero es un buen sufrimiento, es un morir a nosotros mismos. El obrero fiel debe ministrar en su llamado de acuerdo a los lineamientos de la justicia de Dios, no de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que este mundo enseña. Es una exhortación a la vida disciplinada. Y el tercer ejemplo, la tercera ilustración es la de un campesino, un labrador. Dice, el labrador que trabaja, versículo 6, debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Híjole, dice que el labrador, para recibir el fruto, primero trabaja. La palabra trabaja, que se usa ahí en el original, quiere decir hasta quedar totalmente fatigado, totalmente exhausto.
Habla de un hombre que trabaja arduamente. Yo no sé si alguien aquí alguna vez ha trabajado en el campo. En mi iglesia, en la iglesia en la que servimos ahí en Guanajuato, hay varios hermanos que se dedican al campo, son campesinos. Y en una ocasión se me ocurrió la genial idea. Me habían invitado a comer en una de estas comunidades, se me ocurrió, y luego de pronto estaban todos preparando, y yo, ¿qué van a hacer? Vamos a ir a tumbar la milpa. ¿Quiere ir? Y yo dije, yo quiero ir y les quiero ayudar. Híjole, hermano. Acabé con mis manos astilladas, sangrando, con un machete, tumbando la milpa que ya estaba cerca. Nomás lo hice como 2 horas. Creo que hasta me dio fiebre, creo que 3 días no me pude levantar de la cama, o sea, dije, ¿qué es esto? Dije, gracias Señor, porque no me llamaste a eso. El labrador, cuando dice que trabaja, se refiere a esa clase de trabajo. Trabaja arduamente para recibir su parte de los frutos. El problema es que luego los cristianos queremos el fruto, pero no queremos trabajar. Y el llamado al ministerio es un llamado al sufrimiento, y el trabajo muchas veces demanda que renunciemos a nuestra comodidad, que renunciemos a horas de nuestro descanso, que renunciemos a muchas cosas con tal de agradar a aquel que nos llamó, pero también con tal de poder extender su reino y de poder recibir el fruto de su reino. Hermanos, todo este fruto que vemos hoy no ha sido sin trabajo. No ha sido sin sufrimiento. Alguien ha pagado el precio. Cristo Jesús pagó el precio, pero hay hombres y mujeres que han pagado el precio para ver este fruto. Y si esto va a crecer, como así lo creemos, será por el trabajo sacrificial de hombres y mujeres que soportan y que están dispuestos a esos sufrimientos. Nuestra salvación fue obtenida por el sufrimiento de Cristo Jesús. Y la iglesia siempre avanza a través del sufrimiento de hombres y mujeres que hacen la obra del Señor. Pero mira cómo podemos enfrentar. En estas 3 metáforas, Pablo enseña que el obrero fiel debe trabajar duro, sin distracciones, con toda dedicación. En todas ellas incluye perseverancia y sufrimiento, pero en todas ellas también incluye recompensas. Tanto el soldado como el atleta como el campesino obtienen sus recompensas. Y particularmente el campesino trabaja arduamente, y yo veo el trabajo del campo como algo de por fe, porque ellos ponen la semilla en la tierra y ellos están confiando en que Dios va a mandar la lluvia, ellos están confiando en que Dios va a hacer crecer la mata y va a crecer y va a dar su fruto, y es pura fe. Y así también la obra en el evangelio. A veces sufrimos, a veces lloramos, a veces sudamos, y es por fe que Dios va a traer fruto. Pero mira cómo se sufre esto, cómo lo podemos tolerar. Mira el versículo 7. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y mira, aquí está la clave en el 8. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Cuál es la clave para poder mantenernos en el ministerio, mantenernos fieles, aun cuando muchas veces se enfrentan sufrimientos? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Él menospreció el oprobio por el gozo que tenía puesto delante. Acuérdate de Jesucristo. Él enfrentó el sufrimiento
porque estaba viendo el fruto que había por delante. Sabía los padecimientos que le venían, sabía lo que iba a sufrir, sabía lo que le iba a doler, pero él estaba pensando en el fruto que estaba puesto delante. Y ese fruto puesto delante son las almas que él ha redimido, incluyendo la tuya y la mía. ¿Cómo podemos nosotros esperar que el llamado al ministerio sea un día de campo cuando nuestro Salvador derramó su vida en una cruz? Cuando nos dan ganas de abandonar, ¿te han dado ganas de abandonar en alguna vez? ¿Alguna vez has sentido ganas de abandonar, ganas de desistir? Yo sí. Yo he atravesado por sufrimientos. Algunas veces yo he sentido que más allá de mis fuerzas, por causa del Evangelio, a veces que yo sí he sentido ya no la voy a librar, pero el Señor en su gracia ha sostenido. Y sabes, cuando nos dan ganas de abandonar, de desistir, ¿sabes qué es lo que podemos, lo mejor que debemos hacer? Es considerar a Jesucristo, recordar a Jesucristo. Soportamos nuestro sufrimiento en Cristo por nuestra unión con Él. Esto es lo maravilloso, que cuando estamos unidos a Cristo, Él promete que en toda tribulación Él va a estar contigo. Es bíblicamente imposible que tú atravieses por un sufrimiento sin su presencia, sin su ayuda, sin su compañía. Él siempre está con los que son suyos. Somos fortalecidos en su gracia, porque mira el versículo 1 de este capítulo, fíjate. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Y si tú tienes la Reina Valera, dice, esfuérzate en la gracia. Y leemos ese versículo y pensamos, ay, pues hay que echarle ganas. O sea, esfuérzate en la gracia, se trata de echarle ganas. No. En el original dice, sé fortalecido en la gracia. Es un verbo pero pasivo. No es de echarle ganas. Es de buscar en Cristo la gracia que nos fortalece. A eso se refiere. ¿Y cómo se logra el versículo 1? O sea, ¿cómo se logra el ser fortalecido por la gracia que hay en Cristo Jesús? Pues la respuesta viene hasta el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. O sea, ¿cómo soy fortalecido en la gracia que es en Cristo Jesús? Cada día recuérdate el Evangelio. Cada día recuérdate, lee, medita en la obra de Cristo a tu favor. Cada día eso va a refrescar tu corazón. Eso va a fortalecerte con la gracia que hay en Cristo Jesús. Es eso lo que necesita nuestra alma. No es un nada más. No, hermano, pues está dura la pelea, pero hay que echarle ganas. Pues sí, hay que echarle ganas, pero hay que fortalecernos en la gracia. Entonces Pablo, sería muy interesante si tú luego en la tarde, en la nochecita, lees toda la carta de 2 Timoteo. Te va a tomar 15 minutos y vas a ver cómo Pablo insiste tanto a Timoteo. Fortalécete en el Señor, esfuérzate, enfrenta los sufrimientos, etc. Pero el segundo énfasis es: sé fiel a la palabra de Dios, Timoteo. Y mira el capítulo 1, por favor. Dice en el versículo 13: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo le está diciendo a Timoteo, unos versículos antes, le dice: Timoteo, no te avergüences de mí ni de Jesucristo. Y luego le está dando aquí la clave: retén la norma de las sanas palabras. Esa frase quiere decir: retén el bosquejo de las sanas enseñanzas que has recibido de mí. Y luego dice: guárdalo mediante el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, guarda eso. Es un llamado a mantenernos fiel a la palabra de Dios, pero es un llamado a esto:
no solo a retener la palabra en nuestra mente, no solo a guardarla en nuestro corazón, sino está refiriendo a esto, hermanos. Timoteo, mantente viviendo de acuerdo al tesoro que te ha sido encomendado. Ese tesoro es el Evangelio. Porque si vemos el lenguaje de Pablo en las cartas a los Corintios, dice que ese tesoro, hablando del Evangelio, se deposita en vasos de barro, que somos nosotros. O sea, Pablo le está diciendo, Timoteo, retén y guarda el Evangelio, retén y guarda la palabra de Dios, es decir, vive de acuerdo a ello. Y mira el contraste, versículo 15, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Hace un momento lo leímos, pero te lo quiero explicar. Figelo y Hermógenes aparentemente, como te dije, eran líderes que servían con Pablo en esa región. Por alguna razón estaban en Roma. Habían estado en Roma. Figelo y Hermógenes conocían el Evangelio. Figelo y Hermógenes habrían predicado el Evangelio. Pero en el momento en que vino el peligro, en el momento en que peligró su vida o su reputación, dieron la espalda al apóstol Pablo, dieron la espalda al Evangelio, dieron la espalda a Cristo. Conocían el Evangelio, predicaban el Evangelio, pero dejaron de vivir el Evangelio. Dejaron de vivir el Evangelio. Dejaron de ser fieles. En realidad, no eran fieles. Porque cuando las cosas van bien, parece que todos somos fieles. Pero eso se revela cuando las cosas ya no van tan bien. Ahí se revela quiénes son fieles. Estos dos hombres huyeron, junto con otros líderes de Asia. Pero gracias a Dios que hubo un hombre que permaneció fiel. Y mira el versículo 16, el que sigue. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio. Me dio refrigerio quiere decir, me dio fue como un soplo de viento fresco sobre mí. O sea, me refrescó mi alma. Dice, Onesíforo muchas veces me dio refrigerio. No se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Mira, Onesíforo, aparentemente por lo que dice este texto, era un diácono, era un servidor en la iglesia de Éfeso. Timoteo pastoreaba en Éfeso. Por eso le dice al final, los servicios que me prestó en Éfeso, Timoteo, tú lo sabes mejor. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Sabes qué, Timoteo? ¿Sabes quién me vino a buscar? ¿Sabes quién tuvo oposición, pero me buscó con afán y me encontró? Tu diácono, tu servidor Onesíforo. Y me refrescó el alma, me dio refrigerio muchas veces. Él fue fiel. Este era un hombre que conocía el Evangelio, predicaba el Evangelio y vivía el Evangelio. Porque así como en una ocasión Cristo Jesús vino a la vida de Onesíforo y lo abrazó con su gracia, le perdonó sus pecados, lo levantó de la muerte y le dio vida. De esa misma manera, Onesíforo, cuando el apóstol Pablo está con cadenas en sus manos, tal vez en sus pies, está en una cárcel oscura, con pena de muerte sobre su cabeza, totalmente pobre, totalmente desamparado por los hombres, Onesíforo fue, y lo que recibió de gracia de parte de Cristo, extendió de gracia. Fue a abrazar al apóstol Pablo. Onesíforo conocía el Evangelio, pero vivía el Evangelio. Eso es ser fiel. Los hombres y mujeres fieles conocen el Evangelio, predican el Evangelio, viven el Evangelio. Onesíforo arriesgó su vida y su reputación con tal de estar con Pablo. Literalmente. No le importó que hubiera oposición, porque el siervo fiel
busca toda oportunidad para extender gracia, misericordia y favor, aun cuando sus vidas y su reputación estén en riesgo. Viven el Evangelio, viven la palabra de Dios. Además, Pablo le dice a Timoteo que debe ser diligente en manejar bien la palabra de Dios. Mira el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión. En el original habla de un verbo que usaban para quienes trabajaban las telas, para cortar las telas, quiere decir cortar derecho. Está diciendo, traza bien la palabra de Dios, o sea, con diligencia, preséntate a Dios aprobado, que es también característica de un siervo fiel. O sea, cumplir con sus compromisos que tiene con aquel que le llamó. Dice, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que maneja bien la palabra de verdad, que la traza bien, que no la tuerce, es diligente en interpretar la palabra de verdad, es diligente en interpretarla bien, manejarla de manera precisa. No se trata de que cuando vengo a la Biblia, ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Qué quiere decir? Y luego sucede, ¿verdad? Se juntan personas, oye, ¿y para ti qué quiere decir esto? La pregunta es no qué quiere decir para ti o qué quiere decir para mí. La pregunta es, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo aquí? ¿Por qué la palabra de Dios no la tuya ni la mía? Señor, ¿qué quieres decir tú aquí? Queremos ser fieles a Dios. Es indispensable ser fieles a su palabra, a lo que Él está hablando, hablar lo que Él habla, creer lo que Él habla. Y sí, Él nos habla a través de su palabra y luego nosotros hablamos su palabra. Pero debemos ser fieles en manejarla bien, ser diligentes a leerla, ser diligentes para estudiarla. Oye, el llamado es bien fuerte porque en la primera carta Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás, cuando le dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, le está diciendo esto, te salvarás de ser un falso maestro. Porque el contexto de las dos cartas es también que Timoteo tenga cuidado, porque hay muchos falsos maestros y falsas doctrinas, y constantemente le dice, pero tú no, Timoteo, mantente fiel. Cuando un piloto de avión se desvía 1 o 2 grados, ese avión se va a ir a otro país. 1 o 2 grados que se desvíe. Nosotros necesitamos mantenernos lo más fieles posibles a la palabra de Dios. Mira el versículo que sigue, estamos en 2 Timoteo 2:15, mira el 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, como una infección mortal, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Ahora está hablando de 2 hombres que aparentemente en un tiempo empezaron bien, parecían fieles, pero al pasar el tiempo fueron como ese piloto de avión. Se desviaron de la verdad, dice el texto, y terminaron hablando herejías. Empezaron bien, no se mantuvieron bien. Se desviaron de la verdad. No permanecieron fieles. Cuando Pablo en Asia, en Hechos 20, se está despidiendo de los ancianos y están llorando, y Pablo les encarga a la iglesia por la cual el Señor derramó su sangre, y le dice, porque yo sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Y dice algo impresionante, dice, yo sé que de entre ustedes mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¡Wow! Yo leo eso y tiemblo, hermano. Porque el que cree que esté firme, mire que no caiga. Una característica de un hombre que de pronto cae, de un hombre que de pronto abandona, que apostata, que es infiel, una característica es que él pensaba que a él nunca le iba a pasar. Que él pensaba que él nunca iba a fallar. Hermanos, tú y yo tenemos todo el potencial de volvernos en hombres y mujeres infieles. Está todo el potencial en nosotros. En todos. Pero el llamado es mantenernos fieles. ¿Y cómo garantizamos mantenernos fieles? Pegados a la palabra. Esto es como un círculo no vicioso, un círculo virtuoso. Porque un hombre fiel le caracteriza, un siervo de Dios fiel le caracteriza que es fiel a la palabra. Pero a la vez, la palabra te ayuda a mantenerte fiel. Una cosa con la otra. Y mira cómo anima Pablo a Timoteo en este sentido, en el capítulo 3, versículo 14. El capítulo 3 le viene hablando de las características de los hombres en los últimos tiempos. Es tremenda esa lista. Y al final de esa lista, después de que les dice, esos hombres serán amadores de sí mismos, avaros, etcétera, etcétera, les dice, van a tener apariencia de piedad. O sea, van a parecer buenas personas, pero son perversos. Y luego le dice, versículo 14, tú, mira el cambio otra vez, tú, sin embargo, o sea, le está hablando de hombres torcidos, le dice, pero tú, Timoteo, tú persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿De quiénes había aprendido Timoteo el evangelio y la palabra de Dios? De su mamá y de su abuela. De Elodia y Eunice. Y es una palabra de mucho aliento, ¿verdad? Para madres solteras, para abuelitas que enseñan la palabra. ¡Wow! El alcance que puede tener tu fidelidad a Dios y a su palabra. Timoteo fue un hombre de Dios gracias a una mamá y una abuela que le enseñaron desde chiquillo la escritura, el Antiguo Testamento, pues no tenían el Nuevo. Y se persiste en ello, Timoteo. O sea, le está diciendo, mira, Timoteo, va a haber hombres horribles, hombres infieles, pero tú, Timoteo, lo que te va a mantener, persiste en lo que has aprendido desde la niñez. Y luego dice el 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, mira lo que dice, es glorioso, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Timoteo, la palabra de Dios es suficiente para tu vida. Toda necesidad de tu alma está, la palabra de Dios cubre y suple toda necesidad de tu alma. Es completa, es suficiente. No necesitas psicología, no necesitas un motivador que además te diga que eres el campeón y eres bien chido, ¿verdad? No, necesitas la palabra, está completa. Todo lo que el hombre necesita para ser perfecto, equipado para toda buena obra en el ministerio y en la vida, lo contiene la palabra de Dios. No necesitas otra cosa, Timoteo. Va a haber hombres perversos, Timoteo, y los había en ese tiempo y los hay ahora. Va a haber hombres con apariencia de piedad, pero tú, Timoteo, permanece en la santa palabra, porque ahí vas a asegurar tu corazón, ahí vas a asegurar tu vida y te vas a asegurar de no torcerte. Estas palabras deberían de darnos un temor de Dios, pero también mucha esperanza. Un temor de Dios en el sentido de que, como dije hace un momento, tenemos todo el potencial de regar el tepache, como decimos en mi pueblo. Tenemos todo el potencial de torcernos, pero tenemos al Señor que es poderoso y suficiente y su palabra para mantenernos fieles si nosotros nos mantenemos con un corazón dócil delante de Él.
con un corazón dependiente de Él, con un corazón anclado a su palabra, anclado a Cristo, a su evangelio, anclado a su palabra. Y mira cómo va terminando Pablo la carta en el capítulo 4, que es el texto donde empezamos y es el texto donde vamos a terminar. Te encargo solemnemente, híjole, este es el clímax de la carta. O sea, la carta está en un tono de una sobriedad, porque como te dije al principio, son las últimas palabras de este hombre de Dios. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar, híjole, a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y estos falsos maestros llenan estadios y llenan auditorios. ¿Y sabes por qué los llenan? Porque se acumula gente que quiere que les endulcen los oídos. Esos falsos maestros no existieran si no hubiera quien quiere oírlos. Y de esto está hablando el texto. Por eso le dice, predica a tiempo, fuera de tiempo. Y mira el versículo 5 una vez más. Pero tú sé sobre en todas las cosas, le dice, sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. O sea, Pablo, estas palabras del versículo 6 al 8, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo he permanecido fiel, permanece tú fiel. Le dice, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No sé si has notado en esta exhortación final cómo se refiere Pablo a Jesucristo en el versículo 1 y en el versículo 8. Se refiere como el juez que va a juzgar a vivos y a muertos, y aquí al final el juez justo me va a entregar la corona de justicia porque he sido fiel. ¿Sabes qué le está diciendo Pablo a Timoteo en sus últimas palabras? Le está diciendo, Timoteo, permanece fiel a la palabra, predícala a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, sufre penalidades, porque un día vas a rendir cuentas delante de Jesús. Es tu Salvador, pero también es tu juez. Va a juzgar tu llamado. A Jesús no le impresiona tu elocuencia, no le impresionan tus dones, Timoteo. Jesús lo único que quiere saber y va a querer saber aquel día es si fuiste fiel. Porque, mi hermano, mi hermana, a lo mejor tú dices, es que yo apenas tengo un don pequeño, yo casi no hago nada, yo no me siento muy capaz, o yo tengo tantos dones. Y sabes lo que Dios ha puesto en tu mano. Al final de cuentas, una sola cosa el Señor va a preguntar es si con lo que Él te entregó, en la medida que haya sido, permaneciste fiel hasta el final. No si empezaste fiel, no si a la mitad del camino eras fiel, hasta el final. Porque Pablo está hablando, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Sabemos, hermanos, que Pablo fue fiel hasta la muerte. Sabemos que Timoteo permaneció fiel. ¿Cómo lo sabemos? Porque el reino siguió avanzando, porque tenemos Biblias en nuestras manos, porque la iglesia sigue avanzando y creciendo. Si hoy vemos el fruto de lo que Dios está haciendo en México
acá en esta tierra, en El Paso, con esta iglesia, es porque ha habido hombres y mujeres que han sido fieles, como te lo dije hace rato, pero sobre todas las cosas, hoy podemos estar tú y yo aquí adorando al Señor en una iglesia que enseña la palabra de Dios, gracias a que nuestro Salvador fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a que el Señor se levantó de entre los muertos y que hoy vive y su nombre es fiel y verdadero. Hoy estamos aquí y podemos confiar en Él, en que Él nos ayudará a permanecer fieles si nosotros lo buscamos continuamente, dependemos de Él continuamente. Él nos ayudará a permanecer fieles hasta el final. Si tú estás hoy aquí de visita, has venido a lo mejor por primera vez, o a lo mejor tienes un tiempo viniendo y sabes que no has hecho la paz con Dios, sabes que no te has reconciliado con el Señor, sabes que no has abrazado a Cristo por la fe. Dice el versículo 1 de este capítulo que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, o sea, nadie se va a escapar. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, o sea, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz para perdonar nuestros pecados, llevó nuestra maldad sobre sus hombros, llevó nuestra maldición sobre Él, resucitó al tercer día y hoy vive para dar vida a todo aquel que venga en arrepentimiento a Él, a todo aquel que reconozca: yo he sido un pecador, he vivido a mi manera, he vivido como me ha dado la gana, pero hoy sé que Cristo murió por mí, quiero rendirle mi vida. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de que, amigo, amiga, que nos acompañas hoy, nos estás visitando tal vez, Jesús te está llamando, ven a Él en arrepentimiento, ríndele tu vida. Él dio su vida por ti. Él tiene un llamado glorioso para ti, pero necesitas rendirte completamente a Él. Y amado hermano, hermana en la fe, si estás tú hoy batallando con desánimo, con incredulidad o con queja, necesitas ser fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. Necesitas volver a ver a Cristo Jesús muriendo por tus pecados. Necesitas abrazar la gloriosa promesa del Evangelio cada día de tu vida y ser fortalecido en la gracia que hay en Cristo. Necesitas creer que aun cuando tú y yo tenemos momentos de desánimo y de querer tirar la toalla, Él sigue perseverando por mantenernos irreprochables y sin mancha hasta el final. Él ha prometido que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta su día, hasta el día de Cristo. Y Él va a ser fiel para cumplirlo. Vuelve a Él, porque hermano, aún si eres creyente y tú reconoces, es que hubo un día que yo fui infiel a Dios, yo le di la espalda, yo abandoné el llamado, pero hoy estás aquí. Siempre, si tú estás aquí, hay un lugar en ti, hay un lugar para Cristo, hay un lugar para ti en los brazos de Cristo. Él quiere restaurar tu vida, tu corazón. Ven a Él. Él es misericordioso. Él es fiel. Él está esperando por ti. Necesitas orar en arrepentimiento y pedirle que su gracia alinee tu corazón con el corazón de Él. Amados hermanos, podemos tener esperanza porque nuestro Salvador vive y es fiel para perdonar pecados. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias porque a cada uno de tus hijos e hijas nos has dado la más grande bendición de todas, que es la vida eterna en Cristo Jesús. A cada uno de los que son tuyos, Señor, nos has dado un lugar en tu reino
Y esperamos, Señor, ese día en que podamos volver a casa, llegar a tu hogar en los cielos, permanecer contigo por la eternidad, donde ya no habrá muerte, dolor ni llanto, ni sufrimiento. Eso anhela nuestra alma. Pero Señor, mientras estamos en esta vida, en este lado del cielo, ayúdanos, Señor, a cada día ser fortalecidos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti. Oh Señor, la oración más importante que podemos hacer hoy es: Señor, ayúdame a mantenerme fiel hasta el final. Pero Señor, te pedimos esto confiando en que tú eres fiel también para sostener nuestra vida y guardarnos y librarnos. Y ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón en ti. Ayúdanos a perseverar en tu palabra. Ayúdanos a perseverar en tu verdad. Señor, de una manera especial te doy muchas gracias por esta hermosa iglesia y lo que tú estás haciendo y has hecho en ella en estos 20 años. Gracias por el fruto que hoy hay. Pero Señor, te ruego, sigue levantando hombres y mujeres que sean fieles a ti, fieles a tu palabra, y que no sean solo 20 años, sino que sean muchísimos años más, muchísimas celebraciones más, y que levantes generaciones nuevas de hombres y mujeres fieles. Señor, que estos jóvenes y niños pequeños puedan ser instruidos en la palabra, así como lo fue Timoteo desde su niñez, y que crezcan, Señor, con un amor y una devoción y una entrega a ti desde su temprana edad, y tengan en su corazón el anhelo de ser fieles hasta el final. Señor, concede esa gracia, por favor, en esta preciosa iglesia. Te doy gracias por sus pastores y gracias porque han sido fieles. Ayúdales a mantenerse fieles, Señor, hasta el último día de sus vidas. Gracias por todos y cada uno de los que sirven en los diferentes ministerios, Dios. Ayúdales a mantenerse fieles, Señor, por siempre, Padre, hasta el final. Ese es nuestro anhelo, que un día podamos junto con Pablo decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Concédenos la gracia, Señor, de mantenernos fieles hasta el final. Oramos a ti hoy, en Cristo Jesús. Amén.